Gloria al Señor, Dios lo bendiga, amado pueblo de Dios, Dios los bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, amigos, consiervos, en todo lugar donde se encuentre, dándole las gracias al Altísimo por permitirme a través de este medio llegar a sus vidas. Quien les habla, su amigo como siempre, el pastor evangelista Benjamín Barrera, aquí llegando a través de este medio, recalco, a sus vidas, ahí donde se encuentran a esta hora del día, compartiendo la poderosa palabra del Señor. Es para mí un grande honor y a la vez una grande responsabilidad llevarles la palabra del Señor, hacerles llegar, mejor dicho, la palabra del Señor a sus vidas, ya sea en la circunstancia que se encuentren, esperando que la palabra cumpla, porque escrito está, que la palabra cumplirá los propósitos por los cuales Dios la ha enviado, por los cuales Dios permite que llegue a cada uno de ustedes. Amén. Es una grande bendición poder saludarlos también, desearle fortaleza. El motivo y el propósito principal de llevarles esta palabra es fortalecerlos en el Señor, animarlos. Hay partes de la palabra del Señor que dice que debemos animarnos con estas promesas, motivarnos, instruirnos, alentarnos, edificarnos, redarguirnos, hasta corregirnos con la poderosa palabra del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Hoy quiero compartir una porción de la palabra. No quiero explayarme mucho, no quiero desarrollar ampliamente. Creo que alabado sea el nombre de Jesús, son gente muy entendida cada uno de ustedes, así que van a ser sabios y prudentes y prontos para poder recibir el interés, el fin de este mensaje. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Creo que esta será una primera parte del desarrollo del mensaje, porque creo que Dios nos irá llevando a otros temas, a desarrollar otros temas, basándome un poco en lo que les quiero hablar hoy día. Alabado sea el nombre de Jesús, sobre todo para poder esclarecer, para poder hacer entender, para poder deslumbrar un poco más las interrogantes, ¿no? de que algunas personas se preguntan frente a circunstancias difíciles en cuanto a la salud física, en cuanto a las enfermedades que lamentablemente algunas veces nos toca atravesar, ¿no? Gloria sea al Señor Jesús. Y me voy a basar, gloria sea al Señor, el desarrollo de este tema, lógicamente en la palabra de Dios, bajo un tema haciéndonos una interrogante, una interrogante. ¿Es pecado enfermarse o el que se enferma está en pecado? Vuelvo a recalcar. ¿Es pecado enfermarse o el que se enferma está en pecado? ¿Puede un cristiano enfermarse? ¿Puede un pastor enfermarse? ¿Puede un ministro de Dios enfermarse? Tal vez muchos cristianos, ¿no? Muchos hermanos de las diferentes congregaciones, al recibir noticias de repente de que algún líder, algún ministro, algún pastor reconocido, o su propio pastor, o sus propios líderes están enfermos, a veces tienden a dudar, ¿no? De repente, ¿por qué se enfermó? ¿O por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿No? ¿Habrá alguna razón o algún motivo? Y eso es lo que quiero compartir con ustedes, una porción de la palabra de Dios, un poco de la palabra de Dios a lo que esto se refiere, haciéndoles o compartiendo con ustedes esta pregunta. ¿Es pecado enfermarse o el que se enferma está en pecado? Quiero, en palabras técnicas, describirles qué es una enfermedad. Una enfermedad es una alteración o desviación del estado fisiológico normal en una o varias partes del cuerpo, manifestadas por síntomas y signos característicos que afectan el bienestar físico, mental o social de un individuo o de una persona, mejor dicho, e implica un deterioro de la salud, ya sea por causas internas o externas. Técnicamente hablando, eso es lo que significa estar enfermo. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a la pregunta nuevamente.
¿Es pecado enfermarse? ¿O el que se enferma está en pecado? ¿Qué dice usted? ¿Qué opina usted, amado hermano, amado amigo, amada señora, joven señora, señorita donde se encuentre, amado, estimado amigo, o estimado hermano, o estimado ministro? ¿Es pecado enfermarse? ¿Qué dice la palabra de Dios frente a todas estas circunstancias que día a día atravesamos? En la experiencia mía, gloria sea al Señor, a través de los años, en diferentes áreas, he podido encontrar circunstancias difíciles de gente que ha atravesado momentos muy duros, muy complicados en cuanto a la salud. Algunos leves o algunos también un poco más delicados, ¿no? Tanto así que los ha llevado a la muerte. El fin de todo esto, el propósito de todo esto es motivar a aquellos que se están pasando o atravesando un momento difícil en sus vidas en cuanto a la salud, ¿no? Vamos a hablar un momento de la poderosa palabra del Señor. Quiero llevarlos al libro de Segunda de Corintios capítulo 11, verso, alabado sea el nombre de Jesús, 28 y 29, algo que nos dice el apóstol Pablo. ¿Qué dice el apóstol Pablo en el capítulo 11 del libro de Segunda de Corintios? Capítulo 11 del libro de Segunda de Corintios, verso 28 y 29. Dice así la poderosa palabra del Señor, con las bendiciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Aquí va una pregunta. ¿Quién enferma y yo no enfermo? He aquí la pregunta que hace el apóstol Pablo y dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿Puede un cristiano enfermarse? ¿O un cristiano o un ministro que está enfermo es síntoma o señal o evidencia de que está en pecado? Pablo hace aquí una pregunta. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Con esta pregunta Pablo se está haciendo humildemente diciendo, soy vulnerable como cualquier otra persona a caer en manos de la enfermedad. ¿Quién era el apóstol Pablo? En el libro de Hechos, acompáñenme al libro de Hechos, gloria sea el Señor Jesús, capítulo 19, el libro de Hechos, capítulo 19, versos 11 y 12. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Hechos, capítulo 19, el verso 11 y 12, dice así la poderosa palabra del Señor. Y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Mire lo que Dios hacía a través de este hombre llamado Pablo, el apóstol del Señor. En el verso 11, repito, dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. La Biblia nos está describiendo aquí, alabado sea el nombre de Jesús, lo que Dios hacía a través de este hombre, Pablo, a través de este hombre, alabado sea el nombre de Jesús, que dice él que así como los demás se enferman, él también se enferma. Pero ¿cómo es posible, diríamos algunos?
Como un hombre de Dios usado tan tremendamente que haciendo Dios a través de él sanidades en otras personas. Dice la Biblia que aún tomaban sus prendas del apóstol Pablo. Mire, de repente alguien venía y decía, mi mamá vive en tal país o en tal ciudad y no puede venir, no lo podemos traer. Por favor, ayúdanos o vamos. Y como tal vez no podían, se quitaba las prendas del apóstol Pablo, su pañuelo, su manta, su capote, no lo sé. Y se lo llevaban a la gente que estaba delicada de salud, enfermos, postrados en cama, hasta endemoniados, dice la Biblia. Y se la ponían sobre esos enfermos y se iban las enfermedades. Salían los espíritus. ¿Y por qué es que Pablo dice que él también él no estaba libre de caer en enfermedades? ¿Por qué? ¿Estaba en pecado el apóstol Pablo? Porque Pablo también enfermó. Acompáñenme al libro de 2 de Corintios nuevamente, capítulo 12. Quiero darte esperanza en Cristo Jesús y en la palabra. Mi estimado hermano, amigo, joven o señorita o ministro de Dios que está pasando momentos difíciles en cuanto a tu salud, o de repente a la familia que hoy me escucha y tiene algún pariente o familiar atravesando un momento difícil en cuanto a su salud, quiero darte la esperanza a través de esta porción de la palabra en Dios, que Él tiene el poder para cambiar las circunstancias. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero a pesar de que creemos en Dios, podemos enfermarnos. Mire lo que dice la Biblia en el libro de 2 de Corintios nuevamente. 2 de Corintios capítulo 12. Vamos a leer el libro de 2 de Corintios capítulo 12, versos 7, 8 y 9. Dice así la palabra del Señor. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, mire, recalquemos un poco más esta porción de la palabra. Y para que la grandeza de las revelaciones, gloria sea al Señor Jesús, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a los cuales 3 veces he rogado al Señor que me lo quite. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Gloria sea al Señor Jesús de Nazaret. Dice, nuevamente repito el verso 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Según las narraciones, las interpretaciones, alabado sea el nombre de Jesús, de los siervos de Dios, se dice que el apóstol Pablo enfermó, ¿no? Algunos dicen que la enfermedad era en cuanto a sus ojos, que él no veía bien, o alguna otra cosa que no es el tema para desarrollar, sino que quiero hablarles, estamos hablando exclusivamente acerca de que si puede un creyente enfermar o no. Alabado sea el nombre de Jesús. Un creyente, un cristiano, se puede enfermar. Uno de los propósitos de esta enfermedad que recibió el apóstol Pablo, gloria sea al Señor, era para hacerlo más humilde. Dice ahí, en el mismo verso 7, dice, para que no me exaltase desmedidamente, o sea, como un freno. Gloria sea al Señor Jesús, como una luz de alerta. Le vino esta enfermedad al apóstol Pablo. Gloria sea al Señor Jesús. No significaba que estaba en pecado. Gloria sea al Señor.
No significaba que él, por más hombre de Dios, porque la Biblia dice claramente lo que hemos leído, que era Dios el que hacía los milagros a través del apóstol Pablo. Pablo era un instrumento, nosotros somos un instrumento nada más. Usted y yo somos instrumentos de Dios que Dios va a usar. Alabado sea el nombre de Jesús, pero no estamos ajenos a caer en estas circunstancias difíciles en cuanto a las enfermedades. Y algo que recalcar aquí, claramente, que dice que le fue dado un aguijón en la carne, que era un mensajero de Satanás que lo abofetee. Esa enfermedad, cualquiera que haya sido, bendito sea el Señor, era un mensajero de Satanás. ¿Qué quiere decir? Que de quién vienen estas enfermedades. ¿Quién produce esta enfermedad? ¿Quién produce, bendito sea el Señor, todas estas anomalías, todas estas circunstancias difíciles que nos toca a veces atravesar en cuanto a la salud física o hasta mental posiblemente? Dice la Biblia aquí claramente, escrito está, que son mensajeros de Satanás. Es Satanás quien, a través de la palabra vamos a ir esclareciendo un poquito más. No me quiero saltar de frente a los textos bíblicos que les tengo preparados, pero vamos a ir poquito a poquito a entender un poco más en cuanto aquí a la poderosa palabra del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que mire, haciendo un poquito más de claridad a esto, el hombre de Dios, a quien Dios usaba de una forma extraordinaria, dice la Biblia que él mismo dice que no estaba excepto, no estaba libre de caer en enfermedades como cualquier otro creyente que podía enfermar. Así como cualquier cristiano que puede enfermar, el apóstol Pablo también corría ese riesgo. Y lo corrió y vivió, experimentó enfermedades. Dice la Biblia que en 3 oportunidades él le clamó a Dios. Le dijo, Señor, quítame esta enfermedad, quítame este azote, quítame este aguijón de Satanás. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Ahí es donde tú te postras, ahí es donde tú clamas, ahí es donde tú buscas misericordia. Me salto un poquito de la palabra, del contexto, del texto. Dice la Biblia que Dios, a veces nosotros nos alejamos de los propósitos, de los planes, del plan de Dios. A veces nos desviamos, nos alejamos. Pero dice la Biblia que Dios nos va encerrando, nos va poniendo en el camino trabas, hasta el momento de llegar a un lugar donde ya no encontramos dónde más, hacia dónde correr, hacia dónde escapar. Bendito es el Señor Jesús. Y nos pone una linterna y nos hace ver cuál es nuestra condición. Y ahí es donde corremos a Dios. Nos rendimos ante el Señor. Dice la Biblia que David en su lecho dice que clamaba a Dios. A veces inundaba su cama de lágrimas, de clamar al Señor. Y en ese momento le venía y le hacía ver la revelación, la inspiración de Dios. Y lo hacía ver su condición. Y es más, es ahí donde lo hacía ver dónde había quebrantado el plan de Dios, dónde se había desviado, dónde había tropezado, cuál había sido. Dice la Biblia, y me apresuraba a enderezar mis caminos, a volverme a la senda. Bendito sea el Señor. Dios permite todas estas circunstancias en nuestras vidas para hacernos volver. De repente nos desviamos. Recuerden, no quiere decir que estemos en pecado, pero el propósito de Dios es llevarnos más a su presencia. Pablo lo dice aquí en cuanto a él mismo, ¿no? El propósito era que yo no me vaya a engrandecer o exaltar a mí mismo desmedidamente, sino que yo iba al Señor. Alabado sea el nombre del Todopoderoso. Pablo comentó en una de sus cartas a los filipenses de lo que le sucedió, por ejemplo, también a uno de sus hermanos, a uno de sus colaboradores, en este caso Epafrodito. Vayamos a la Biblia nuevamente. En el libro de Filipenses, vamos a Filipenses capítulo 2, verso 25. Amén, hermanos.
El libro de Filipenses capítulo 2. Va a haber circunstancias en nuestras vidas, bendito sea el Señor, que vamos a tal vez enfermar y que vamos a clamar a Dios y van a venir gente a orar a Dios por nosotros. Y como que no va a suceder nada. Pablo dice que 3 veces había clamado al Señor y no sucedía nada. Pero Dios le habló, Dios le respondió. O sea, siempre va a haber una respuesta de Dios para tu vida a través de alguien directamente, a través de esta porción de la palabra que hoy te estoy compartiendo. Bendito sea el Señor. O sea, siempre Dios te va a dar una respuesta. Siempre Dios te va a decir algo. Siempre Dios te va a dar un motivo para que tú entiendas cuál es el pasar de todas estas cosas. Filipenses capítulo 2, versos 25 y 27. Capítulo 2, versos 25 y 27 de Filipenses. Dice Pablo en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, en el verso 25, nos cuenta una historia y dice: Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Mira, ¿quién era este hombre de Dios, Epafrodito? Dice la Biblia. Pablo dice que era su hermano, ¿no? Dice, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, un hombre enteramente entregado a la labor evangelística, entregado a la labor al servicio del Señor. No era cualquier hombre. Pablo lo reconoce como su hermano, colaborador y compañero de milicia. Era un hombre activo en las cosas de Dios. Pero sin embargo, dice la Biblia, dice, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. El verso 27 dice, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Mire, ¿a dónde lo estaba llevando esa enfermedad? Al punto de morir. El propósito de las enfermedades, que el Señor las reprenda, que son, la Biblia dice, aguijones de Satanás, ¿no? Mensajeros de Satanás, es llevarnos a la muerte. Ese es el propósito de las enfermedades, llevarnos a la muerte. Alabado sea el nombre de Jesús, dice la Biblia, que la enfermedad que tuvo, bendito es el Señor, el apóstol, este hombre de Dios llamado Epafrodito, dice, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Alabado sea el nombre de Jesús. O sea, la enfermedad en este hombre de Dios llamado Epafrodito le llegó un día, pero esa enfermedad se agravó a tal punto de que casi este hombre de Dios muere. Pero Dios tuvo misericordia, dice Pablo. ¿Cuántas veces el apóstol Pablo habrá orado aleluya, por Epafrodito y no sucedía nada? ¿Cuántas veces Pablo, como había hecho en otras circunstancias, había puesto tal vez hasta sus prendas sobre el apóstol Pablo, sobre Epafrodito? ¿Cuántas veces tal vez habrá hecho hasta vigilias, hasta ayunos por este hombre de Dios llamado Epafrodito y no sucedía nada? Pero Dios tuvo misericordia. Dice de él y del apóstol Pablo que no, porque le hubiera causado una fuerte tristeza a este hombre de Dios, Pablo, ¿no? Si moría.
Pero Dios tuvo un propósito, como vamos a ir viendo a través de la palabra, y lo sanó y no murió. ¿El propósito cuál era de esta enfermedad? Matarlo, hacerlo morir. Dice la Biblia que él enfermó de gravedad. No olvide esta palabra, que casi muere. Vamos a otra porción de la Biblia. En el libro de Hechos, vamos a hablar de otra experiencia. Libro de Hechos, capítulo 9, verso 36. El libro de los Hechos, capítulo 9, verso 36 al 42. Nos narra otra historia. En el libro de Hechos, capítulo 9, alabado sea el nombre de Jesús, alabado sea el nombre del Señor. Espérenme un momento. Hechos 9, 36. La Biblia nos cuenta la historia de una sierva de Dios, de una mujer. Vamos a leer, mejor dicho. En el verso 36 del capítulo 9 del libro de Hechos dice: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. ¿Y quién era esta mujer llamada Dorcas de Jope? Esta mujer, dice la Biblia, abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Era una mujer dadivosa, laboriosa, dos cosas. Dice, abundaba. Abundaba en el trabajo misionero, en el trabajo ministerial. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Dice aquí la Biblia, en buenas obras y en limosnas que hacía. Era una mujer dadivosa, esta mujer Dorcas. Una mujer que le gustaba desprenderse de sus bienes y disponerlos a la obra del Señor, dice la Biblia. Y en limosnas, abundaba en limosnas. Aquí para los que a veces de repente se lamentan por una, dos, tres ofrendas que a veces dan para la obra del Señor. Cuando a veces se requiere algún aporte, alguna colaboración en la iglesia. Y alguien por ahí dice, ay, pero ¿ya otra vez van a pedir ofrenda? ¿Otra vez hay que colaborar? Pero si yo ya colaboré con el hermano tal, con la hermana tal o con el pastor tal, si yo ya di para las misiones, si yo ya colaboré para esto, si yo ya di para el micrófono, si yo ya di para los parlantes, si yo ya di para el viaje misionero del pastor. Agarren esa. Bendito sea el Señor. Dice aquí la Biblia que esta mujer llamada Dorcas, dice la Biblia que esta mujer abundaba en buenas obras, o sea, hacía grandes labores en la obra del Señor. Y no solamente eso, sino que también ofrendaba. Y aconteció que en aquellos días, dice la Biblia, el verso 37, aconteció que en aquellos días enfermó Dorcas, esta dama, esta mujer de Dios, esta sierva del Señor, también enfermó. Y no solamente eso, no solamente enfermó, sino que también murió. Enfermó y murió. A veces caemos en falta delante de Dios en sobremanera, cuando a veces nos pasa algo en nuestras vidas, hasta de repente hasta enfermamos, ¿no? Le reclamamos a Dios. Señor, pero si yo te sirvo. Señor, pero si yo doy. Señor, pero si yo hago esto en la obra, ¿cómo me vas a castigar de esta manera? Bendito sea el Señor. Si esta mujer que abundaba en buenas obras y que era una ofrendadora por excelencia, enfermó, ¿qué nos puede pasar?
¿O qué le puede pasar a aquella dama o a aquel hombre, a aquella persona que ofrenda de vez en cuando, que colabora de vez en cuando, que de vez en cuando ayuna, que de vez en cuando ora? Si aquellas mujeres que están, u hombres que están abocados al 100% íntegramente, como David le habla de Epafrodito, aún del apóstol Pablo, ¿no? Dice que si estaba, bendito sea el Señor, eran hombres que abundaban al servicio del Señor, pero que sin embargo, mire, enfermaban. ¿Qué nos puede pasar si no servimos al Señor? Pero dice, recuerde esto. La Biblia dice que esta mujer enfermó y murió. Vamos más allá. Dice el verso 38. No, a ver, un momento. Continuamos en el verso 37. Y aconteció que en aquellos días enfermó, dice la Biblia, y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, en otra ciudad, le enviaron 2 hombres a rogarle: Pedro, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde la rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Esta mujer tejía, esta mujer hacía túnicas, ¿no? Las vendía y con eso ofrendaba. ¿Qué más cosas habrá hecho en buenas obras, en buena labor al Señor? Dice el verso 40, entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, o sea, mirando hacia el cuerpo, dirigiéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Miren nuevamente esta experiencia, esta porción de la palabra. Nos cuenta aquí la historia de esta mujer de Dios llamada Dorcas, que enfermó. Una fiel servidora del Señor enfermó. Y la enfermedad fue tan fuerte que en este caso, la enfermedad la llevó a la muerte. ¿Recuerden lo que les decía de Epafrodito? Que casi muere, dice la Biblia. El fin de la enfermedad, que son, declara Pablo, aguijones o mensajeros de Satanás, que el Señor lo reprenda, es causarte la muerte. Claro está. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué le recomienda Pablo a Timoteo? Vayamos rápidamente. Quiero avanzar. El tiempo, para mí el tiempo es muy corto, hermanos. Lamentablemente, cuando hablo de las cosas de Dios o cuando predico, el tiempo es mi peor enemigo. Me gana, me abate. Primera de Timoteo capítulo 5, verso 23. Voy a avanzar. Primera de Timoteo capítulo 5, verso 23. ¿Qué me dice? ¿Qué nos dice la palabra del Señor en el libro de Primera de Timoteo? Alabado sea el nombre de Jesús. Espérenme un momento, que allá vamos. En Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 23. Primera de Timoteo 5, 23 dice: Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Recuerda esto. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Timoteo, otro hombre de Dios,
dedicado desde su niñez, desde su juventud, a las cosas de Dios y luego al ministerio con el apóstol Pablo. Sin embargo, dice la Biblia, que él enfermaba y continuamente, dice, Pablo le dice, ya no tomes agua, usa de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. O sea, aún este hombre de Dios, Timoteo, caía en enfermedades frecuentemente. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, cuando le dice vino, es también razonable recalcar que no se refiere al vino. El libro de Proverbios dice, no mires al vino cuando rojea. Cuando tú lo sirves en la copa, en el vaso, y lo miras, ¿no? Es porque ya ese es un vino procesado, fermentado. La Biblia dice, no mires, no codicies, no desees el vino ya fermentado. Prueba, toma del vino dulce. Y doy fe en esta porción de la palabra también. Una vez entré en un ayuno, no recuerdo de cuántos días, pero ya estaba en el día sexto o séptimo, creo. Creo que era un día sábado. Y un consiervo mío había sido invitado a una campaña en un pueblo cercano a la ciudad donde estaba. Y el grupo de hermanos que me acompañaban me dijeron, pastor, vamos. Yo le decía, no, hermanos, me siento débil, son 7 días y todavía no he terminado. Creo que me iba por 15 días, era el propósito de ese ayuno. Y estaba débil, eran como a las 5 o 6 de la tarde. Pastor, vamos, no, le digo, hermanos, vayan ustedes vayan en representación mía. No, pero es su amigo, es su consiervo, vamos a apoyar la campaña. No, le digo, hermano, me siento un poco débil, de verdad. Y una de las hermanas me dijo, pastor, y coma algo, acá hay uva. Le digo, miren, hermanos, vamos a ir. Voy a hacer un paréntesis en mi ayuno. Exprima la uva y me da el jugo de uva. Exprímala. Y exprimió la uva y me dio un vaso, casi lleno el vaso. Lo tomé, eran como las 6 de la tarde. Y estaba en el mueble. Mientras que los hermanos conversaban, coordinaban, tomé el jugo de uva. Y entre conversábamos, me recosté un poco y me quedé dormido. No por producto del jugo de uva, sino porque eran 7 días de ayuno y estaba un poco agotado. Hermanos, cuando habrá pasado 20, 30 minutos, no recuerdo bien, me desperté. Hermanos, ¿ya? ¿Están listos? Vamos. Pero me sentí fortalecido. Me llegó una fuerza. Ese juguito de uva me reanimó físicamente. Y fuimos a la campaña y estuvimos muy bien, gracias a Dios. Por eso les puedo dar fe de que es cierto. Les recomiendo. Tomen el jugo de la uva. Exprímanlo. Bien exprimido. Acháquenlo bien. Saquen el jugo con medicina. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Vayamos al libro de Segunda de Reyes, una experiencia. Segunda de Reyes, vayamos a la Biblia rápidamente. Quiero avanzar, hermano, la hora viene contra mí. Segunda de Reyes, abran sus Biblias en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 13. Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 14. Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 14, dice la palabra del Señor. Quiero apurarme. Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 14, dice: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió. ¿Qué dice la Biblia? Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió. El profeta Eliseo, un hombre de Dios, usado extraordinariamente, también murió. Y murió con una enfermedad, dice aquí la Biblia. Capítulo 13 del libro de Segunda de Reyes. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió. Miren, ¿no lo pudo Dios sanar al profeta? ¿No se pudo sanar a sí mismo el profeta? ¿Estaba en pecado el profeta? Recalco nuevamente la pregunta que estoy usando para desarrollar este mensaje.
¿Es pecado enfermarse? ¿O el que se enferma está en pecado? Dice aquí en la Biblia que el profeta murió enfermo de la enfermedad que tenía. El profeta Eliseo, ese hombre de Dios que reemplazó al profeta Elías. Imagínese. Imagínese, hermano, hermana. El rey Ezequías. ¿Se acuerdan la historia del rey Ezequías? Vayamos a Isaías capítulo 38. Isaías capítulo 38. Vayamos a esta historia, ¿no? A compartir esta historia. El rey Ezequías, capítulo 38. En el capítulo 38, en el verso 1 del libro de Isaías, en la introducción al verso 1, dice: en aquellos días Ezequías enfermó de muerte. En aquellos días el rey Ezequías enfermó de muerte. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. En el verso 21, del mismo capítulo 38 dice: y había dicho Isaías: tomen masa de higos y pónganle en la llaga y sanará. ¿Se acuerdan de esta historia? Lo parafraseo rapidito. Este rey había enfermado, alabado sea el nombre de Jesús, tenía una enfermedad de muerte, dice aquí la Biblia. Iba a morir, sí o sí, iba a morir. Así que Dios envió al profeta y le dijo: Dios me ha dicho que vas a morir, que ordenes tu casa, pon en orden tu casa porque vas a morir. Alabado sea el nombre de Jesús. Y el profeta salió. Y en el camino del profeta que había salido, estaba saliendo del palacio, el rey clamó a Dios de rodillas, clamó y lloró, le decía: Señor, por favor, ¿cuánto tiempo te he servido? Mira, Señor, y cómo me vas a quitar la salud, cómo me vas a quitar la vida en este momento tan importante. Y dice la Biblia que le había llegado a un nivel muy importante en cuanto a todo lo que había logrado. ¿Cómo me vas a quitar esto? Pero Dios también le dijo, no, a través del profeta: ordena tu casa, porque ciertamente morirás. Mire, la enfermedad también es una llamada, es una alerta también para decirnos: bueno, vamos a partir con el Señor. ¿Qué hago mientras tanto? ¿Solo me lamento de la enfermedad? ¿O pongo en orden mi casa? ¿O arreglo mi comunión con mi familia? ¿Arreglo mi comunión con la gente? ¿Me pongo a cuentas con Dios? También es eso. Entonces Dios escucha al profeta, escucha al rey y el rey clama. El profeta, Dios le habla al profeta y le dice: dile a Isaías, a Ezequías que, bueno, le voy a dar 15 años más de vida. Y Dios hizo el milagro, ¿no? Tarea para su casa. Lea todo el libro, el capítulo completo de Isaías 38. Pero aquí hay algo que también me interesa. En el verso 21 dice: y había dicho Isaías: tomen masa de higos y pónganla en la llaga y sanará. Tal vez le sirva como parte de la medicina natural. Prepararon masa de higos y le pusieron en la enfermedad, en la llaga que tenía el rey Ezequías. Alabado sea el nombre de Jesús. Y se sanó, se recuperó. Vivió 15 años más. Acuda, lea la Biblia, las experiencias, ¿no? Y este es algo que les pueda servir. Use esto, puede usar esto. Esta es la Biblia, sucedió. Entonces, quiero recalcar, las enfermedades son una de las ramificaciones que tiene la muerte. El propósito era, dice la Biblia, que había enfermado con una enfermedad de muerte. El propósito de esta enfermedad, que es un mensajero del Satanás, que el Señor lo reprenda,
El propósito de la enfermedad es llevarnos a la muerte física, literalmente, física. Los que estamos en Cristo Jesús sabemos que tenemos de esperanza, ¿verdad? Entonces, es quitarnos la vida. O sea, para morir, la muerte usa una de estas formas para quitarnos la vida, las enfermedades. Así que las enfermedades son una de las ramificaciones que tiene la muerte para llevarnos a la condición o estado que quiere Satanás, que el Señor lo reprenda, que es eliminarnos, que es eliminar a la magnífica creación de Dios. Usted y yo somos una magnífica creación de Dios, aleluya. Y Satanás, que el Señor lo reprenda, usa las enfermedades para llevarnos a la muerte. Alabado sea el nombre de Jesús. Claramente podemos decir esto, que todo cristiano puede experimentar las enfermedades. Se puede enfermar. Un cristiano, un creyente, un hombre de Dios, una mujer de Dios, un siervo, una sierva del Señor, también puede enfermarse. Cabe recalcar que la voluntad de Dios no era que su creación, en este caso el hombre y la mujer, sufriera enfermedad y que muriera. Haciendo un paréntesis, decimos que para llegar a este estado de muerte, la muerte, valga la redundancia, se ha manifestado de muchas formas en la vida de los seres vivos. Y los ha sorprendido en diferentes circunstancias. O sea, nosotros vamos a morir de una u otra manera. Hay diferentes formas que la muerte ha sorprendido al ser humano. Cristianos o no cristianos, mujeres u hombres, ricos y pobres, de color de piel que sea. La muerte ha sorprendido a la gente. Y una de las formas de las cuales estamos hablando ahorita es a través de la enfermedad. Pero el objetivo de Satanás a través de las enfermedades es llevarnos a la muerte. Claro está. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos miles de años han pasado? Miles y miles de personas ya han muerto. Pero recalco que el plan o la voluntad de Dios no era esto. No era esto. No era que usted y yo suframos o experimentemos enfermedades, como consecuencia de eso vayamos a la muerte. No. Veamos qué dice la Biblia en Romanos 5:12. Rapidísimo. Quiero avanzar. Romanos 5:12. Dice la Biblia en Romanos 5:12. Bendito sea el Señor. Romanos 5:12 dice la palabra del Señor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Recuerden, el plan de Dios, el propósito de Dios no era esto. No era que experimentáramos enfermedades y como consecuencia la muerte. No, el plan de Dios era que vivamos, bendito sea el Señor, por los siglos de los siglos. ¿Dónde llegó esto? ¿Dónde sucedió esto? ¿Dónde tuvo entrada la muerte? ¿Dónde tuvo entrada la enfermedad al ser humano? Vayamos a recalcar algo. Que no era, recalco, no era el plan de Dios, no era el propósito de Dios que nosotros nos enfermáramos y como consecuencia sufriéramos la muerte. En este momento, a través de esta porción, me estoy centrando en dar una explicación bíblica de que si es pecado enfermarse o si el que se enferma está en pecado. Estoy ampliando un poco más el panorama a fin de no solo dar un sí o un no a esta pregunta, basando en que estoy usando el tema, ¿no? Si es pecado enfermarse o si el que se enferma está en pecado. Para no dar un sí o un no, estoy usando estas porciones de la Biblia para que podamos entender un poco más, ¿verdad? Leímos aquí en el libro de Romanos, el capítulo 5, en el verso 12,
Y dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo, por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Vayamos rapidísimo al libro de Génesis. ¿Se acuerdan dónde empezó todo? Génesis capítulo 2. ¿Qué dice el libro Génesis capítulo 2, versos 16 y 17? Dice, más del árbol. En el verso 16 dice, y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. Miren, no era el plan de Dios esto. No era el plan de Dios. Pero lamentablemente sucedió. Dice la Biblia, en el capítulo 3 del mismo libro de Génesis, versos 16 al 18 dice. 16 al 18. 3:16 al 18 dice. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ellos todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. El verso 22 dice, y dijo el Señor Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Recuerda esto. Como consecuencia del pecado, como consecuencia de la desobediencia, la Biblia dice que entró la muerte. ¿No? Dios le dijo, ciertamente morirás. De todo árbol podrás comer. Dentro de todos los árboles que Dios le dijo que podía comer, dentro de todas las cosas la abundancia de árboles, vegetales, frutos que había, dentro de todos los árboles que el hombre podía comer, menos del árbol de la ciencia del bien y el mal, solamente ese le dijo el Señor que no comieran, solamente ese, solamente uno de ahí, de allí, todos los árboles que existían, Adán podía comer. Y dentro de todos esos árboles que existían, estaba el árbol de la ciencia, estaba el árbol de la vida. Dentro de todos los árboles que existían, estaba el árbol de la vida. De ese árbol también Adán podía comer, también Eva podía comer. Y si ellos comían de ese árbol, bendito es el Señor, no hubieran muerto, no hubieran sufrido enfermedad. Pero en el verso 22, capítulo 3, verso 22 dice, y dijo el Señor Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Ve? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta, mi hermano, mi hermana, amigo, amiga? El plan de Dios era que usted viva eternamente, como yo, que viva para siempre, sin enfermedad, sin dolor. Pero lamentablemente sucedió esto. Que Adán y Eva, nuestros padres, cometieron la desobediencia y comieron del árbol que les dijo Dios, no comeréis. ¿Es pecado enfermarse o está en pecado el que se enferma? Habiendo llegado a ampliar un poco el panorama bíblico, en este punto es necesario corregir esta pregunta y llevarla a dividir en dos enfoques. Recalco, la pregunta en la cual me he basado el tema. ¿Es pecado enfermarse o está en pecado el que se enferma? Habiendo llegado a ampliar un poco el panorama bíblico en cuanto a este punto, es necesario corregir esta pregunta
y llevarla a dividir en dos enfoques. Primero, el pecado trae o abre puertas a las enfermedades. Sí. ¿Es pecado enfermarse o está en pecado el que se enferma? Hago un lado esta pregunta y la divido en dos partes, en dos enfoques. ¿El pecado trae o abre puertas a las enfermedades? Para los cristianos, el libro de Job, capítulo 32, dice, vayamos rápidamente. Insisto en que vayamos rápidamente y todavía no terminamos. El libro de Job, capítulo 33. Bendito sea el Señor. El libro de Job, capítulo 33, versos 14 y 30, dice así la palabra del Señor. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre a veces no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormece sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y para apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos. Aquí dice ya la enfermedad, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece, de manera que no se ve, y sus huesos, que antes no se veían, aparecen. Su alma se acerca al sepulcro, a la muerte, y su vida a los que causan la muerte. Pero, si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud, orará a Dios y éste le amará, y verá su faz con júbilo, y restaurará al hombre su justicia. Él mira sobre los hombres, y al que dijere, pequé y pervertí lo recto, y no me ha aprovechado. Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. He aquí, todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Alabado sea el nombre del Señor Jesús de Nazaret. ¿Ve? El pecado ciertamente trae o abre puertas a las enfermedades y como consecuencia de ello a la muerte. Pero siempre Dios interviene, siempre Dios habla, siempre Dios envía gente, personas para hablarnos. Amigo, amiga, que está de repente pasando estas enfermedades o dolencias tan delicadas hasta el punto de que de repente ya la ciencia médica lo ha desahuciado. Sus huesos que antes no se veían, hoy se ven porque ha bajado de peso, ha perdido peso. Donde ya ni quiere de repente comer, ya perdió todas las fuerzas. Amigo, amiga, hermano, hermana, amigo, venga a Cristo Jesús. Como le recalqué lo que decía David cuando clamaba a Dios y inundaba su cama de lágrimas clamando. Dice que en eso él recordaba de dónde se había apartado, desviado de Dios. Y se apresuraba, no demoraba, dice, me apresuré a enderezar mis sendas, mis caminos, mis pasos, mi vida, mi conducta. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Amigo que no conoce de Dios, venga a Jesús. Salmos 32. ¿Qué dice el libro de Salmos 32? Bendito sea el Señor. El Salmos 32 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño.
Miren lo que dice David. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Mientras callé, dice la Biblia, el siervo David, mientras callé mis huesos se envejecieron. Vuelvo a recalcar. Corrijo la pregunta del tema en el cual me estoy basando. ¿Es pecado enfermarse? ¿O está en pecado el que se enferma para no decir sí o no? He hecho una ampliación de esta porción de la palabra y ahora los llevo a estas dos porciones, a estas dos fracciones. Que sí, el pecado abre puertas y trae enfermedades. Y Dios le habla al pecador, al que no es cristiano, al inconverso, al hombre común, a la mujer común de la calle. Le dice, si te vuelves a mí, primero, que las consecuencias son estas. De toda la vida desordenada que has llevado, son las enfermedades que te vienen hoy. Pero hay una opción todavía, una alternativa de que Dios te puede restaurar si te arrepientes, si le pides perdón, si reconoces que has pecado, que has transgredido la palabra del Señor, que ignoraste a Dios por completo, hiciste tu vida, tu voluntad, lo que tú quisiste. Dios te puede perdonar. Y aún como creyentes, tal vez nosotros le fallamos a Dios y como consecuencia de eso, aleluya, caemos en enfermedades, hasta enfermedades de muerte. No siempre, porque ya les hablé de la palabra de Dios, que como creyentes podemos enfermarnos. No tipifica, no especifica que un creyente que enferma es porque está en pecado. No, ya les hablé del apóstol Pablo, les he hablado de Epafrodito, un hombre de Dios, pero sin embargo enfermó. De Timoteo, que enfermaba frecuentemente, de Dorcas, bendito sea el Señor Jesús, que a pesar que era una mujer dedicada a la obra del Señor, dadivosa en gran manera, enfermó y murió. Que el profeta Eliseo murió enfermo de una enfermedad también. A pesar de que un hombre de Dios ungido en gran manera murió. O sea, podemos caer en eso. El rey Ezequías enfermó. Aquí David falló a Dios. Y él dice, bendito sea el Señor. Mientras callé, mis huesos se envejecieron. O sea, me enfermé, me dio artritis. Y una de las porciones de la palabra dice que cuando David ya era muy viejo, estaba muy viejo, entrado de años, su cuerpo dice que los médicos, sus oficiales, buscaban cómo producirle calor, tanto así que, bueno, es otra parte de la palabra, que lo hicieron casar con una doncella, ¿verdad? No para que tenga una vida de casado, de esposo, sino solamente para que lo abrigara y así producirle calor al cuerpo, porque sufría de enfermedad de dolencia. Aunque Dios lo perdonó, lo restauró, a veces las enfermedades quedan, ¿no? Pero el propósito de las enfermedades es llevarnos a la muerte. Y una de las formas de Satanás para llevarnos a la muerte son las enfermedades, de las cuales estamos hablando ahora, ¿no? Entonces, recalco, bendito sea el Señor Jesús, lo que dice aquí el libro de Proverbios. Proverbios, bendito sea el Señor. Espérenme un momento. Capítulo 3. Proverbios capítulo 3. Espérenme un segundo.
Un segundo. Proverbios capítulo 3. Yo pensaba predicar esto en 15 minutos. Proverbios capítulo 3, versos 5 al 8 dice: Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Mire, sanidad para tu alma, sanidad para tu cuerpo. Bendito sea el Señor, hermano, amigo, joven, señorita, quien me escuche en esta hora. Mire, hay una alternativa. Bendito sea el Señor. Dice la palabra del Señor, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Vaya a la Biblia, vaya a la palabra, llénese de Dios. Llénese de Dios. Ahora, no toda enfermedad o muerte es evidencia de pecado. Como cristianos, podemos experimentar o pasar por todos estos dolorosos momentos, por todas estas dolorosas circunstancias de vida. Puede pasarnos. No significa que estás en pecado. Base bíblica para todo esto: Job, capítulo 2. Vayamos al libro de Job. La experiencia de Job, capítulo 2, verso 1 al 8. Ya ustedes conocen la historia. Tarea para su casa. Quiero abreviar el tiempo y avanzar. Job, capítulo 2, verso del 1 al 8 dice: Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante del Señor, y Satanás, que el Señor lo reprenda, vino también entre ellos presentándose delante del Señor. Y dijo el Señor a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás al Señor y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo al Señor: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Satanás le dije al Señor: tócalo, extiende tu mano y tócalo, enférmalo, trae una enfermedad sobre su cuerpo. Y el Señor le dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Bendito sea el Señor. Entonces salió Satanás de la presencia del Señor e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Bendito sea el Señor. Rápidamente. El pecado abre puertas a las enfermedades y como consecuencia a la muerte. Sí, en circunstancias sí. Por eso ven a Cristo, hermano, amigo, y Dios te puede sanar. Pero también puede sucedernos a los cristianos. Job, dice la Biblia, el mismo Dios todopoderoso dice: varón perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, que no hay otro hombre como él en la tierra. Íntegro. Y sin embargo, ¿qué pasó? Satanás lo acusó. Le dijo: Señor, extiende tu mano y cáusale una enfermedad para que veas cómo te maldice. Pero Dios no te puede enfermar, Dios no te puede tocar porque Dios, si te toca, te sana. Pero sí le dio permiso ¿a quién? A Satanás. Y dice la Biblia que Satanás hirió a Job con una sarna maligna. El objetivo era matarlo, pero Dios le dijo: guarda su alma. No, su alma no me la toques, me pertenece. Su cuerpo lo puedes tocar. Como creyentes podemos pasar por eso. Tu cuerpo lo puede llevar a la muerte, Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero su alma, tu alma, le pertenece. Esa es la importancia de todo eso, que tu alma va a la presencia de Dios. Porque me adelanto de repente con lo que voy a decir ahorita. Porque dice la Biblia que a Dios le agrada la muerte de sus santos, mas no quiere la muerte de los impíos, de los pecadores. O sea que si un cristiano muere, no es una derrota para Dios, no es una pérdida de una batalla para Dios, porque se van a su presencia.
Está escrito acá. Satanás hirió a Job. Verso 7. Entonces salió Satanás de la presencia del Señor e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de su cabeza. Todo su cuerpo, una llaga. Todo su cuerpo, enfermo, Job. Bendito sea el Señor. En el libro de Juan, capítulo 11. Vayamos a Juan, capítulo 11. Bendito sea el Señor. Vayamos rápido, hermanos. La hora me gana. Juan, capítulo 11, versos 3 y 4. Discúlpenme, hermanos. Juan, capítulo 11, versos 3 y 4 dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Imagínense. En este caso de Lázaro, una de las hermanas le dijo: Señor, el que amas está enfermo, va a morir. Y el Señor le dijo: esta enfermedad no es de muerte, no va a morir. Pero murió. Ese es otro tema que en cualquier momento desarrollamos. Y el Señor lo resucitó. Otro propósito de Dios es glorificarte. Puedes estar, mire, así, agonizando en un hilo para morir. Tu vida pende de un hilo ya. Pero de ahí Dios te puede restaurar, te puede sanar. Es otro propósito. Otra porción de la palabra, Isaías 53. ¿Quién experimentó esta? Mire, Isaías 53. Rapidísimo. Isaías 53. Esperen, ¿dónde estoy? Isaías 53. ¿Recuerdan quién? Job enfermó, Lázaro enfermó de muerte. Enfermó, murió, pero el Señor lo resucitó. ¿Qué dice Isaías 53? ¿De quién habla el libro de Isaías 53? Verso del 4 al 6. Dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Jesús llevó nuestras enfermedades. O sea, el cuerpo de Jesús, nuestro Señor Jesucristo, también enfermó por causa nuestra. Todas nuestras enfermedades en el cuerpo de Jesús. O sea que el cuerpo de Jesús también. ¿Jesús estaba en pecado? No. Sino que, ¿qué dice la Biblia? Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados y sanados, dice la palabra del Señor. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Jesús, el cuerpo de Jesús, el cuerpo del dador de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese cuerpo santo recibió también enfermedades, claro, nuestras dolencias, nuestras maldades, nuestras rebeliones, todo nuestro pecado. El cuerpo de Jesús no lo repelió, al contrario, lo recibió todo. Así que también significa que un cristiano puede enfermarse. No estamos libres. Bendito sea el Señor Jesús. Sé que es una situación muy dolorosa y llena de sufrimiento. Tanto así que a veces nos causa o nos lleva la enfermedad tan grave de perder familiares, perder amistades, perder bienes económicos. ¿Cuántas cosas? Bendito sea el Señor Jesús. ¿Qué le pasó a Job? Miren lo que dice el libro de Job nuevamente. Vayamos a Job rápidamente. Yo pensaba, predicar esto en 15 minutos, pero el tiempo es así. En el libro de Job, capítulo 19, verso del 13 al 20, miren lo que experimentó Job. Hizo alejar de mí a mis hermanos
y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criados me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no me respondió. De mi propia boca le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño hasta a mi mujer, dice, hasta la mujer le daba la espalda a este hombre de Dios, Job. Aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba, aún los muchachos me menospreciaban. Al lamentarme hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron y los que yo amaba se volvieron contra mí. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos y he escapado con solo la piel de mis dientes. Oh, qué dura experiencia. No quisiera yo atravesar por eso. Para usted que está en ese momento difícil de dolor, me uno a usted. Mi más sincera motivación para usted que está pasando este momento, que ha perdido amigos, que hasta familia, de repente hasta la propia esposa, como en este caso. Job le rogaba, dice, hasta en el nombre de sus hijos le decía, por amor a nuestros hijos, ayúdame, no me ignores, no me rechaces. La mujer que dijo, ¿aún vives? Maldice a Dios y muérete. Sus amistades, sus familiares, sus siervos, la gente que él ayudaba, todo el mundo le dio la espalda. Enfermó gravemente. Un hombre de Dios, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Enfermó. Todo el mundo le dio la espalda. Pero Dios, dice la Biblia, lo restauró. Dice Job, ¿no? Bendito sea el Señor. Dice, y he escapado con solo la piel de mis dientes. Una enfermedad muy terrible. Bendito sea el Señor Jesús. Creo que aquí nos detenemos, porque el tiempo nos ha ganado. Sea cual sea la situación en la que nos encontremos, vayamos a Dios. Romanos 8, rapidísimo, les leo Romanos 8, 5 al 3, 8 del 35, capítulo 8 de Romanos, verso 35, les leo yo rápidamente. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿Desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Bendito sea el Señor. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se acuerdan de los tres valientes, de los tres valientes en Babilonia? ¿Se acuerdan que los lanzaron al horno de fuego? Pero previo a esto le dijeron, ¿no? Adora nuestra imagen y te perdonamos. Y dijeron, no, porque nuestro Dios nos salvará. Pero ellos dijeron algo importante. Y aún así no venga a salvarnos, igual no adoraremos, seguiremos siendo fieles a ellos, a Él. Arrojaron a los tres al horno, que estaba 7 veces más calentado. ¿Y qué sucedió? Adentro ya no habían 3, habían 4. Y uno era Jesucristo. Era uno como hijo de los dioses, ¿no? Jesús, ¿no? Un ser resplandeciente. Imagínense. Lo quiero animar, mi hermano amigo. No se rinda. Sé que es difícil. O sea, le estoy hablando lo que dice la Biblia. Lo difícil, todo lo que uno pierde a veces con la enfermedad y dolencias. Pierdes todo, pierdes el ánimo. Lo sé, por la palabra. Pero ve a Cristo. Ve a Cristo. Ve a Dios. Permanece fiel. Por eso que nosotros que estamos tal vez sanos aún,
Aunque hay enfermedades en nuestros cuerpos por motivos de la vejez misma, ¿no? Porque a veces hemos llevado una vida desordenada, no hemos cuidado nuestra salud. Hay tantas cosas que en la vida hemos hecho y como consecuencia de eso nos vienen. Nosotros no digamos, mañana haré esto, lo otro. Siempre digamos, si es la voluntad de Dios, Dios mediante haremos esto, lo otro. Porque la vida del hombre es así. Cambia de un día para otro. Hoy día estamos y mañana ya no. Y la enfermedad que Satanás, Señor lo reprenda, usa para llevarnos a la muerte, es solamente una de las formas que vamos a morir. Hay muchas formas de perder la vida. Pero te quiero animar, mi hermano y hermana. No es pecado estar enfermo, ni tampoco el que se enferma es porque está en pecado. Son circunstancias. Y cualquiera que sea en la que te encuentres, ven a Jesús. Permanece fiel a allí. Más bien, si hoy te llega esta palabra, más bien creo que es parte de lo que Dios le dijo al rey Ezequías. Mire, no murió al momento que el profeta le habló. Le dijo, ordena tu casa, porque ciertamente morirás. Ordena tu casa. ¿Qué significa ordenar tu casa? Qué maravilloso si Dios nos da tiempo y nos advierte. ¿Qué quiere decir? Que si el médico nos dice, Señor, usted va a morir, tiene 3 meses, 1 año de vida, o el médico le dice a los familiares, lleven al papá, a la mamá, a su hijo, a su esposo, a su esposa a casa, denle calidad de vida porque el Señor solamente 3 meses o 1 año. No lo recibas como es el fin, porque para el creyente, el que cree en Dios, el que confía en el Señor, no es el fin. La muerte física no es el fin, es parte de. Porque ¿quién tiene 200 años? ¿Quién tiene 150 años? Nadie. ¿Quién tiene más de 180 años? Nadie. Significa que toda esa gente que viene detrás de nosotros ya murieron. O sea, de que vamos a morir, vamos a morir. Pero no es el fin, porque el creyente tiene la esperanza en el Señor que un día la trompeta de Dios allá en los cielos sonará y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que todavía estamos vivos para esa etapa nos iremos con el Señor. Sé que es difícil. Venga Cristo, fortalezcase en el Señor, permanezca fiel a Dios. No se sienta mal, al contrario, póngase a cuentas con Dios. Si está pasando por esta prueba, póngase en la mano del Señor. Mire a Dios. Como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. Tal vez has sido abandonado por tu familia. Tal vez el esposo te dejó por la enfermedad, o la esposa o los hijos. O de repente alguno de tus parientes se enfermó y te abandonaron, tus amigos, perdiste todo. Confía, porque Él te va a restaurar. Ponte a cuentas con el Señor. Como dijo Pablo, ¿no? Mi muerte está cercana, pero he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En ese tiempo que todavía tienes, que todavía respiras, significa que tienes oportunidad para ponerte a cuentas con Dios. Así la ciencia médica te lo haya dicho. Pero algo más. Hombre de Dios, mujer de Dios. Si tienes la oportunidad de ir y predicar la palabra de Dios a los que están delicados de salud, enfermos, ya sea en los hospitales, en cualquier casa, vaya. Aunque esa persona físicamente no reaccione, su alma te escucha. Por fe, por experiencia, lo digo. Háblele de Dios, aunque no le responda. Háblele del oído, háblele. Su alma oirá, dice la Biblia. Si hubiera un mediador, un elocuente mediador muy escogido que le haga ver su condición, Dios lo perdonará. Amén. Padre, en el nombre glorioso de mi Señor Jesús, que tu palabra bendiga esas vidas, restaure. Que tu palabra, Señor, haga
y cumpla el propósito por el cual has enviado a estas vidas. Escrito está en tu palabra. Por tu llaga fuimos nosotros curados y sanados. En el nombre de Jesús, trae bendición y sanidad a todas estas vidas. Amén. Dios los bendiga. Hasta una nueva oportunidad. Permiso.